porque nos permitiste venir hoy a la Unión de Jóvenes. Gracias porque nos trajiste con bien. Te pedimos ahora por Abdul, Dios, dale sabiduría, ayúdanos a entender y a poder poner atención, Dios, y poder salir bendecidos hoy de este lugar, Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Ajá. Sí le moví yo, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Pues iba a poner el título, pero pues ya no pude devolverlo. Para los que no me conocen, mi nombre es Abdul. Ya llevo, ¿qué será? 15 años aquí en la iglesia. Entonces, mucho gusto a los que no me lleguen a conocer. Y el tema que me tocó a mí es el capítulo 7 del libro que están en el estudio. No sé si alguien lo haya estado leyendo. Si no, pues estaría bien que lo leyeran. Y el título es Ahora somos grandes, entre paréntesis, la ley del Antiguo Testamento hoy. Y pues bueno, básicamente es lo que se va a tratar, es lo que viene en el paréntesis. ¿Cómo se aplica la ley del Antiguo Testamento en la actualidad? Ok. ¿Le moví yo, verdad? Sí, ok. Bueno, vamos a comenzar entonces con la frase que viene en el libro, es una por parte del reformador Juan Calvino, la cual dice, tiempo, que acá también la traigo yo. Aunque había cierta oscuridad bajo la ley, los padres sabían en qué camino debían caminar. La luz de la ley no era tan clara como la luz de mediodía, pero era suficiente para dirigirlos en su viaje. Su luz era como el amanecer. Este es un comentario que hace Juan Calvino sobre Gálatas 3:23, y al hablar de los padres se refiere a los patriarcas, en este caso sería Abraham, Jacob, Isaac. Ok, y yo añadí una segunda frase de Agustín de Hipona, la cual dice: el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo, que pues básicamente es todo lo que viene en el Antiguo Testamento es un simbolismo de todo lo que va a ser el Nuevo Testamento con parte de Jesús, y el Antiguo llega a su plenitud una vez que se cumplen las promesas en el Nuevo. Así que, pues bueno, vamos a… Ay, es que esta cosa no jala. Bueno, ¿le pueden dar a la siguiente? Porfa. Bueno, vamos a hacer unas preguntas. No vienen en el libro, bueno, sí vienen, pero vienen muy implícitas. Si alguien las quiere contestar, levanta la mano. Por ejemplo, ¿por qué algunas leyes, hablando sobre las leyes bíblicas, sí las aplicamos hoy en día? ¿Por qué ya no se sacrifican animales? ¿Y por qué seguimos hablando de pecado? No sé si alguien se anima a contestar al menos una. Vas, Fer. Ok. Esa era la más fácil. ¿Alguien se anima a contestar las otras dos? ¿No? No, no. Ajá. Ok. ¿Y cómo sabes cuáles eran rituales y cuáles no? Ajá. Ok. Es una buena respuesta. Pero bueno, los voy a invitar a que nos vamos a ir cuestionando todo.
¿Por qué no se hacen tatuajes? ¿No es también un ritual? Puede ser por cultura, puede ser por diversas cosas. Es un tema debatible, hay mucha tensión en eso. Probablemente no les vaya a poder responder exactamente todas estas preguntas porque son complicadas, pero pues bueno, eso es lo que quería llevarnos a que pues nos hagamos este cuestionamiento también a nosotros mismos. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema. ¿Le pueden dar la siguiente diapositiva, por favor? Ok, la salvación. Ay, se me quedó muy chiquito el texto. Bueno, antes de empezar ya bien con el tema, vamos a hablar de lo que es la salvación. En esto vienen algunos pasajes, están muy chiquitos, yo se los voy a ir diciendo. Son Génesis 15:6, en donde se habla sobre cómo Abraham fue justificado por la fe. Romanos 4, donde nuevamente se habla de Abraham, pero ya se hace desde la perspectiva de Pablo en su carta a los romanos. Y en en Hebreos 11, donde se hace una galería del Antiguo Testamento de fe. Muchas gracias ahí, Pablo. Esta galería, básicamente lo que va mencionando el autor de Hebreos 11 menciona a un personaje bíblico del Antiguo Testamento y menciona cómo por su fe consiguió lo que él logró. Por ejemplo, habla de Abraham, habla de Rahab, la mujer que fue liberada en la caída de Jericó, entre otros muchos personajes que se van mencionando. Si los quieren ir buscando, adelante, sería también bueno que pues, lo vayan leyendo para que se vayan dando cuenta de esto. Bueno, la pregunta aquí es, no sé si se acuerdan de lo que se vio en las dos clases pasadas. Las dieron Samuel y Nayeli. Si no, bueno, se los comento igual, son los dos libros anteriores a este capítulo, los que diría el capítulo 5 y el capítulo 6. En el capítulo 5 se menciona cómo se llega a la salvación y el autor nos da una perspectiva donde Dios elige quienes son salvos. En este caso, el título era Indulto Presidencial. No sé si se acuerdan que era un indulto presidencial, aquellos que sí vinieron, pero si no, un indulto presidencial es simplemente decir, tú hiciste un delito, pero yo como presidente te dejo libre. Y el libro lo que hacía era hacer una analogía de este sentido. Dios nos hacía salvos por meramente su gracia y misericordia. Salud. El siguiente capítulo, el capítulo 6, hablaba sobre la preservación de la gracia. Esto es, una vez que eres salvo, siempre eres salvo. Ambos temas son polémicos, no nos vamos a meter en tanta polémica, afortunadamente no me tocaron a mí, entonces no hay necesidad de meternos a debatirlo, pero estos son los dos puntos con los que parte el autor. Por lo tanto, si tú eres salvo por meramente decisión de Dios, ¿para qué necesitas la ley? Y segundo, si independientemente de lo que hagas, Dios por su promesa te va a mantener salvo, entonces, ¿para qué cumplimos la ley? Son las dos preguntas que se originan fácilmente de estos dos. Entonces, bueno, vamos a retomar lo que pasa en el Antiguo Testamento. ¿Cómo eran salvos las personas del Antiguo Testamento? Probablemente ya lo leyeron, pero igual, si no había el sacrificio de Jesús, ¿cómo se salvaban? ¿Alguien quiere contestarla? Échale, Fer. Ok. ¿Por obras? ¿Era una obra eso? ¿Estaban haciendo un acto para ser salvos? ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? Sí. Sí hay un acto, en ese sentido era el sacrificio, pero bueno, matar una oveja no era lo que te salvaba. Lo que te salvaba era, por medio de tu fe y tu relación con Dios, hacer el sacrificio. Realmente lo que estaba haciendo ese sacrificio de la oveja, pues era simular lo que sería el sacrificio perfecto de Jesús. En el Antiguo Testamento nadie se salvaba por cumplir la ley, como actualmente nadie se salva por cumplir la ley. De hecho, pues es imposible, no hay justo alguno, dice la Biblia, sino que todo se hace por la fe en Dios, tanto en la relación como en la espera del Mesías. Mientras que nosotros actualmente podemos voltear nuestra mirada y decir, hace 2000 y pico de años murió Jesús por nuestro sacrificio. En el Antiguo Testamento miraban hacia adelante, ellos miraban y decían, la promesa de Dios está en los sacrificios. Entonces, con la llegada de Cristo, el nuevo pacto cumple este sistema de sacrificios, que es lo que nos decía Fer ahorita en la respuesta, y el pueblo de Dios deja de ser una nación, deja de ser lo que sería el país de Israel y pasa a ser la Iglesia Universal de los creyentes.
Con esto vemos que la salvación entonces viene por fe y viene meramente por gracia de nuestro Dios. Así que va nuevamente la pregunta, ¿por qué cumplir la ley? ¿Le pueden dar a la siguiente? Entonces, con esto pues aparecen dos posturas de la ley en la actualidad. Bueno, hay tres. En este caso voy a hablar de estas dos y luego ya hablamos de la tercera. Hay diferentes posturas. Nuevamente, si ya eres salvo, pues ¿para qué cumplir la ley? Entonces, diferentes teólogos, en el libro menciona Lewis Schaffer, hablan completamente del abandono total de la ley. Es decir, si ya soy salvo y la ley no me hace que permanezca en la salvación, pues entonces no hay necesidad de seguirla. ¿Cuál es el problema con esta situación? ¿Alguien se anima a contestarlo? Sí, pero ya eres salvo. ¿Cuál es el problema entonces? Ujú. Ok. El tema aquí es que efectivamente eso es lo que pasa, pues si no cumples la ley vas a estar pecando deliberadamente. El tema aquí es, ¿realmente estamos poniendo nuestra fe y nuestra relación con Dios? Es decir, si realmente yo estoy en una relación con una persona, ¿voy a fallarle? ¿Voy a intentar hacer cosas que no están en su que congenien con ella misma? La respuesta es no, vamos a intentar esforzarnos para hacerlo mejor con esa persona. Y esto mismo sucede si se abandona la ley. Si estás en relación con Dios, que es la fe que te está salvando, pues buscarías estar con Dios. Hay otra situación, la ley refleja el carácter de Dios y refleja el bien que Él declara. Por lo tanto, si yo no cumplo la ley, pues no estoy cumpliendo con el bien y con el carácter de Dios, no estoy buscándolo a Él. ¿Realmente puedo decir que estoy sostenido con Él, que estoy en fe con Él? Se vuelve muy complicado, no se vuelve quizás imposible porque pueden pasar muchas cosas, pero se vuelve muy complicado sostener esto. También asimismo el Nuevo Testamento reafirma esta ley. Lo vemos cuando Jesús dice que Él no viene a romper la ley, sino a cumplirla. Y bueno, mantener una postura del abandono total de la ley se hace muy difícil cuando el propio Jesús dice que Él no vino a eliminarla. Y por último, la ley mantiene una función. ¿Cuál es la función? Nuevamente volvemos al carácter de Dios. Apunta a Él. La ley apunta a la grandeza y a la bondad de Dios. No seguir la ley es prácticamente abandonar todo lo que es Dios. Y si abandonamos a Dios, poco se puede hablar de que tenemos fe. Y si no tenemos fe, como lo dijimos anteriormente, es muy difícil decir que somos salvos. Hay después una segunda postura. Esta la mantiene la escuela de pensamiento teonomista, la cual menciona que la ley se tiene que aplicar en su totalidad, desde el no mentirás hasta cualquier tipo de ritual que se hacía. Aquí el problema es que supone que la iglesia de Dios actualmente es el mismo pueblo de Israel. Y este es un punto muy importante, porque la estructura institucional, lo que sería cabeza, segunda cabeza, pueblo, etcétera, no es la misma. Mientras que el pueblo de Israel tenía una teocracia, que ahorita vamos a hablar un poquito más de este tema, donde Dios era vamos a decirlo así, el presidente de la nación, pues actualmente no vivimos en este mismo esquema. Entonces, todas aquellas leyes rituales, todas aquellas leyes en las que dependes de todo el pueblo se vuelven muy complicadas, si no imposible de defender, porque, por ejemplo, ¿cómo podríamos mantener, no sé, todo el sistema de agricultura que se menciona en las leyes de Levítico? Sería prácticamente imposible. La presidencia de México te va a decir, estás loco. Asimismo, Cristo es el sacrificio perfecto. Ya no hacemos sacrificios por esta misma razón. Si Cristo ya fue sacrificado, no necesitamos más. Y por último, Gálatas 3:23 es muy clara al definir que hay una dimensión pedagógica en la ley. La ley no solamente es para cumplirse, sino que aprendemos de ella y una vez más nos acercamos al bien de Dios. ¿Le puedes dar a la siguiente? Entonces vamos a la tercera postura, el balance de la ley de Dios, que es de la que vamos a ahondar en más detalles. Los dos pasajes que vienen ahí son Mateo 5, 17 al 18 y 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. ¿Los puede buscar alguien para que los lea, por favor? Mateo 5, 17 al 18 y 2 de Timoteo 3, 16 al 17.
El que quiera, ¿eh? Vas. Échatelo. Gracias. Sí, Mateo, ¿alguien lo tiene? Vas. Gracias. Entonces, como vimos, el pasaje de que la ley no sería eliminada y asimismo como la ley tiene también una dimensión pedagógica visto desde la misma visión paulina que se hace en Gálatas, pero ahora en su segunda epístola a Timoteo. Entonces, la pregunta aquí importante es, ¿qué es la ley? ¿Alguien se anima a contestarla? No sé si hay algún abogado que nos pueda decir. Bueno, contestar qué es la ley se vuelve complicado por dos problemas. Uno, porque es algo ambiguo, y dos, porque estamos muy influenciados con el sistema actual de ley. ¿Qué es la ley? Pues, no sé, la constitución política o algo por el estilo. La ley no son solo reglas, es la forma en que Dios nos dio para ordenar nuestras vidas. Aquí me voy a permitir leer un poquito lo que dice la diapositiva. La ley revela la justicia, la santidad y el orden de Dios. Una vez más, Dios nos da la bondad de Dios en la ley y la ley al ser buena refleja a Dios. Por lo tanto, la justicia, la santidad y el orden de Dios están implícitos en la ley. Y asimismo, como vemos la justicia, su santidad y su orden, no podemos cumplirla, porque no somos Dios. Por lo tanto, la ley también revela nuestra limitud, nuestro pecado y nuestra imperfección. Por eso es que la ley apunta a algo más grande, no es el fin. Y esto es muy importante y es la frase con la que quiero que nos quedemos. La ley no es el fin, es un medio. Es el medio con el cual llegamos a la bondad de Dios, al amor de Dios. Una vez que estamos en fe con Él, tenemos esta medicina llamada ley. ¿A qué me refiero con medicina? ¿A qué es lo que nos está acercando a la bondad de Dios? Es lo que nos está dando ese carácter bueno de Dios en nuestras vidas, esa santificación que necesitamos empezar una vez que estamos ahí. ¿Y cómo empezamos con esa santificación? Pues con la gracia de Dios. Dios es quien nos la da. Por lo tanto, hablar de yo tengo fe, mas no quiero cumplir la ley o no me interesa y voy a seguir pecando, es una contradicción. Al final de cuentas, si yo estoy con Dios y Dios me está dando su salvación, me está dando esto mismo, me está dando su bondad. Y si me está dando su bondad, me está dando su ley. Por lo tanto, estoy en disposición y asimismo en obligación de cumplir esta ley. No es solo un mandato. ¿Le pueden ver la siguiente? El libro aquí pasa después a explicarnos el tema nuevamente. Entonces, si ya sabemos que tenemos que cumplir la ley, ¿por qué solamente cumplimos algunas leyes y no las demás? Cuando se lee la ley, se nota que no todas cumplen la misma función. Y el libro aquí procede a separar en tres categorías. No solamente el libro, es un tema que se ha separado mucho por bastantes teólogos desde ya años. Y la primera categoría que nos presenta es la categoría ceremonial. Ahí vienen algunos pasajes, es Hebreos 9, 24 al 26 y Colosenses 2, 17. Si alguien los quiere buscar está bien, o no los vamos a leer, simplemente para que los tengan ahí en sus apuntes. Entonces, va el tema. Lo voy a quitar. La primera categoría es las leyes ceremoniales. Estas leyes tienen que ver con lo que mencionaban anteriormente, sacrificio, pureza y templo. Cómo se tenían que hacer los sacrificios, cómo tenían que limpiarse cada uno de las personas cuando pasaban al lugar santo, al lugar santísimo y demás, y cómo tenía que estar organizado el templo. Estas leyes enseñaban cómo las personas tenían que acercarse a Dios. Por eso es que apuntaban a algo futuro, porque una vez que ya tenemos a Jesús, el sistema cambia. Jesús nos da al Espíritu Santo,
nos da el Consolador, por lo tanto, ya no tenemos que acercarnos exactamente de la misma forma. Si una vez que eres salvo, el Espíritu Santo es infundido en ti, por lo tanto, el camino con el que se acerca a Dios no es el mismo, apuntaba a algo futuro. La segunda categoría, ¿le pueden dar la siguiente, por favor? Son las leyes civiles. Estas son un poco más sencillas. Están los castigos y la organización de Israel. Estas leyes ordenaban un pueblo específico en un templo específico. El pasaje de aquí es Efesios 2, 11 al 16. Igual, si quien lo quiera buscar, para que lo tengan en sus notas. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a las maneras en cómo se llevaba, no sé, la agricultura en Israel, qué alimentos se podían comer, qué estructura tenía que tener el pueblo, los 12 pueblos que estaban rodeando al propio altar, al templo, perdón, y demás. Nuevamente, ordenaban un pueblo específico, el pueblo de Israel, en un tiempo específico. Es, si no que imposible, al menos sí muy difícil que podamos pensar que podemos lograr todas las leyes civiles. Ya no solamente porque somos pecadores y por lo tanto sería imposible cumplir todas las leyes, sino que no tenemos una manera. O sea, realmente, insisto, ¿cómo podríamos acomodar los 12 pueblos de Israel en medio del templo y demás? En nuestro caso ni siquiera sabemos si venimos directamente del linaje judío, entonces estas cosas ya no aplican. Aplicaban para Israel, ya no para la iglesia actual. Y la última categoría, si le pueden dar, es la categoría moral, que también mencionaban. Las leyes morales son aquellas enfocadas en la relación personal, tanto con Dios como con el hombre, tanto yo con Dios como yo con ustedes. Cómo me tengo que comportar con ustedes, mis prójimos, y cómo me tengo que comportar con Dios. Esto refleja el bien y el mal de una forma universal. Es decir, esto aquí y en China es igual. Lo que está bien, lo que está mal, está mal. ¿Le pueden dar a la siguiente? Aquí va un cuestionamiento. ¿Cómo se definen estas tres categorías? La Biblia no lo dice directamente, es decir, no vas a encontrar en un pasaje que diga, yo soy Dios y Moisés, estas son las leyes civiles, y aquí están todas tus leyes civiles, y yo soy Dios, Moisés, y estas son tus leyes morales, etc. No viene así tal cual, pero si tú le das una leída a la Biblia, y el libro lo explica de una manera muy consistente, si les interesa el tema, realmente les invito a que lean la leída. La Biblia te obliga a que te des cuenta que no todo se trata igual. En Hebreos se mencionan los sacrificios, los cuales ya no son necesarios. Después vemos que Jesús cumple la ley y que Pablo precisa siempre, o sea, y tú lo puedes leer en Romanos, Gálatas, Efesios, creo que son los tres que más especifica esto Pablo. La ley no es nuestro pacto es la cruz. Por lo tanto, ya se nota la estructura de las tres categorías. ¿Le pueden dar a la siguiente? Ok, ahora sí. ¿Por qué el título dice ahora somos grandes? Y este es el tema. La idea central que menciona el libro y el autor es que gracias a la llegada de Jesucristo, el sistema de la ley cambia. Mientras que en el Antiguo Testamento el libro utiliza esta analogía. En el Antiguo Testamento las personas eran como niños. Estos niños necesitaban reglas detalladas, necesitaban que les dieran tal cual el manual. Los principios no eran del todo comprendidos. Mientras que en el Nuevo Testamento Jesús vino y reveló su grandeza, se reveló a sí mismo, reveló lo que era Dios, por lo cual ya somos adultos, ya aprendimos, ya tenemos libertad, pero esa libertad trae responsabilidad. Y el autor utilizó un ejemplo que me gustó mucho. A un niño no vas y le dices, ten cuidado, no hagas cosas que te hacen daño. El niño no sabe qué le va a hacer daño. Al niño vas y le dices, no toques esa estufa. Y probablemente la va a tocar, pero vas y le dices que no lo haga. Al adulto, en cambio, no vas y le dices así directamente, hey, no toques esa estufa. Vas y le dices, no hagas lo que te hace daño. El adulto ya tiene esa etapa donde ya ha aprendido qué es lo que le hace daño. Y esto es a lo que va el libro. Todas las leyes apuntaban a reglas detalladas, a principios que no eran comprendidos y a una revelación que aún no sucedía. Por lo tanto, la gente del Antiguo Testamento necesitaba este manual. Hoy en día en el Nuevo Testamento Jesús ya vino, ya nos enseñó, ya nos dio su camino, nos dio su ejemplo, nos dio la grandeza de Dios. Por lo tanto, ya sabemos
partes más detalladas de esto. Por eso es que algunas leyes ya no aplican. ¿Le pueden dar la siguiente? Aquí hay un detalle que quiero precisar, es un comentario personal, no viene en la lectura. Cuando hablamos de niños y adultos, la analogía funciona, pero aparte un problema. Hace parecer que las personas del Antiguo Testamento eran pues menos inteligentes que nosotros. Un niño, por lo regular, pueden haber niños dotados, obviamente, pero por lo regular un niño no va a tener nuestro conocimiento. Esto no es así. Por ejemplo, al menos yo en mi persona no me animaría a decir que yo tengo un mejor panorama que, no sé, Moisés o Abraham. O sea, sería compararme con gente que hizo y siguió la voluntad de Dios de muy buena manera. Entonces, quédense con la idea de que la analogía del niño y el adulto funciona, pero quédense mejor la idea de que lo que pasó es que Jesús nos dio más información. Así como quizás yo no soy más inteligente que Isaac Newton, sí les puedo decir que yo parto con un conocimiento más adelantado que Newton. Newton no tuvo ni idea de la mecánica cuántica, por decir algún ejemplo, y actualmente los físicos sí lo tienen. ¿Significa que son más inteligentes que Newton? No, simplemente ya tienen un paradigma científico más adelantado. Esto es lo mismo. No significa que yo sea más inteligente que la gente del Antiguo Testamento. Simplemente tengo hoy en día la revelación de Jesús en nuestras vidas. Por lo tanto, tengo ya una mayor libertad, un mayor conocimiento pleno de lo que es la revelación de Dios. Y bueno, estas son las ideas del libro. ¿Le pueden dar al siguiente, Pablo, please? Gracias. Hay dos cuestiones que el libro deja muy abiertas. La primera es, y como se los mencionaba, ¿quién decide la división de las categorías? Insisto, no viene en la Biblia no te lo va a decir así explícitamente. Estas son las leyes, y estas leyes se dividen en tres. Entonces, esto puede sonar muy arbitrario. Si es complicado, les mencionaba el ejemplo de los tatuajes. ¿Los tatuajes son morales y por eso ya no los cumplimos o eran meramente rituales? Y pues en teoría entonces podríamos tatuarnos. Es una pregunta muy complicada. La verdad es que yo intenté buscar una respuesta y no, la verdad no me convencían a mí muchas. Entonces, igual pues se los dejo a ustedes para que, si les interesa el tema, se den una leída y demás. Pero sí es verdad que no es algo que se inventaba. Cuando se lee la Biblia tal cual como la describe el libro, pues te das cuenta que si las leyes apuntan a Cristo, habitualmente y casi todas, si no es que todas, son ceremoniales. Los sacrificios, la forma de acomodar el templo, etc. Si depende de Israel como una nación, pues es una ley civil. Por último, refleja el bien y el mal en sí mismo, nuevamente es moral. Y esto lo voy a hacer con mención con el ejemplo del primer concilio de la iglesia. Este lo pueden encontrar en Hechos. Ay. 7:8. Ajá. Es Hechos 7:8. Ahorita les paso bien la cita. El primer concilio. No sé si alguien sepa qué es un concilio. En el contexto bíblico y cristiano, un concilio fue y es vamos a decirlo así, la junta de la mesa directiva de la iglesia. El primer concilio sucede en Jerusalén en las épocas de Pedro, Pablo y demás. Este concilio tuvo una atención muy grande de la iglesia. La pregunta era, ¿aquellos gentiles tienen que hacer la circuncisión? Y pues esta pregunta va para ustedes también. ¿Tenemos que hacernos la circuncisión hoy en día? ¿Por qué no? Entonces los judíos cristianos sí se tienen que hacer la circuncisión. A ver. Ok. Sí, lo que dijo David, lo que dicen acá es tal cual. O sea, sí se hizo era para el pueblo judío. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esta situación sucede en Hechos 7. Sucede, sí, lo pueden leer también en Gálatas 1 y 2, cuando Pablo nos habla
de nuestro nuevo pacto, y el propio Pablo en Gálatas 2 va y reprende a Pedro, porque Pedro estaba con los gentiles predicando, y cuando llegaban los judíos, Pedro lo que decía era: ay, perdón gentiles, pero la ley de Israel me dice que yo tengo que juntarme solamente con los judíos. Y Pedro empezó a hacer acepción de personas, quizás no de mala fe, quizás no de mala actitud, pero el propio Pablo va y lo reprende y le dice: hey, estás haciendo exactamente lo que no tenemos que hacer. ¿Qué es lo que sucede con la circuncisión? No, todavía no voy hasta allá. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la circuncisión? En el primer concilio estuvo esta tensión. Estaban los cristianos que decían: sí, sí nos tenemos que circuncidar todavía, y estaban los cristianos que dicen: no. ¿Quiénes eran esos cristianos? Bueno, hay dos sobre todo. El primero, Pedro, el cual, no sé si se acuerdan de la historia de Cornelio y Pedro. Cornelio no era judío, Cornelio era romano, y este mismo se menciona en la Biblia que Cornelio recibe al Espíritu Santo y fue bautizado sin necesidad de la circuncisión. Asimismo, Pablo y Bernabé mencionan en este concilio: hey, nosotros hemos visto a miles de gentiles convirtiéndose a Dios, recibiendo el Espíritu Santo, conviviendo con nosotros. Entonces, si esto está sucediendo, quiere decir que la circuncisión ya no es necesaria, porque esta es la que está haciendo la excepción. Este es el ejemplo que tiene la iglesia actual, nosotros, para decir: ya no es necesaria la circuncisión. Y aquí va el punto. Si la circuncisión sufrió esto, pues podemos ver que muchas de las leyes, que todas las leyes rituales, sufren lo mismo que sucede con la circuncisión. Ya no son necesarias para el paso del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora sí, la siguiente. Sí, hecho. Ok, muchas gracias. Entonces, la lectura del concilio viene en Hechos 15, todo lo demás viene desde anteriormente de las predicaciones de Pedro y Pablo, desde Hechos 7 en adelante. La siguiente pregunta es: ¿por qué los castigos de la ley moral ya no se aplican? Porque sí, estamos hablando de que tienes que cumplir la ley, pero la ley también decía que si tú hacías adulterio te teníamos que tirar piedras. Entonces aquí la pregunta es: ¿por qué ya no tiramos piedras? Porque ya no lo hacemos, ¿sí? Uh-huh. Sí, pero, y aquí va la clave, es verdad, todo lo que dices está bien, pero no es que el castigo ya no suceda, es que el castigo ya no lo hacemos nosotros, lo hace Dios. Si no le aceptas, si no llegas a la fe, si no recibes la salvación, todo lo que hiciste de pecado, créeme que sí vas a ser castigado, pero no aquí, vas a ser castigado en el infierno. Entonces, lo único que cambió es que el castigo ya no se hace hoy, ya no se hace aquí en el mundo terrenal, se lo deja Dios para Él mismo. Esto es lo que pasó. Entonces, no es que el castigo ya no se aplique, simplemente que ya no lo hacemos nosotros mismos. Y le puedes dar a la siguiente, Pablo, ya para terminar entonces. ¿Para qué sirve la ley? La ley es el camino que señala algo más grande. Apunta a Cristo, apunta a tu incapacidad y apunta a la necesidad de ser transformados. ¿Por qué cumples la ley? Porque refleja el bien de Dios. Si quieres estar con el bien de Dios, tienes que hacer la ley, tienes que cumplir la ley, tienes que estar en la bondad de Dios. Si no lo haces, pues cuestiónate a ti mismo, porque no quieres estar cerca de Dios. Y probablemente te vayas a dar unos buenos topes primero y después una muy buena respuesta de decirte cómo está tu situación espiritual. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Si no, pues sería todo de mi parte. Gracias. Si tienen, díganla así. Dila. Dila. Pues no.
Depende. No, no, no vas a aplaudir en un funeral. O sea.